A ver, ¿es posible que exista orden sin un Estado? Hoy vamos a meternos en un campo de estudio económico que la verdad es bastante sorprendente, el anarquismo analítico. Y ojo, no lo vamos a ver como una ideología, para nada, sino más bien como una pregunta académica, una que de verdad pone en jaque una de las ideas más básicas que tenemos sobre cómo funciona la sociedad. Pensemos un momento en la palabra anarquía. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi seguro que es caos, ¿no? Violencia, desorden, es como una reacción casi automática. Y bueno, tiene sentido, está muy moldeada por la cultura popular, y como vamos a ver, hasta por algunos de los pensadores más importantes de la historia. Pero aquí viene lo interesante. Para una rama específica de la economía, esa imagen de caos total no es el final del cuento, es justo el punto de partida. Es lo que llaman el estado de naturaleza. Y desde ahí se lanzan la pregunta clave. A ver, ¿cómo, si es que se puede, es que surge el orden a partir de eso? Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a aclarar esa idea que se tiene de la anarquía. Después, nos metemos en el dilema central que esto le plantea a la economía. Vamos a ver cuál fue esa pregunta tan radical que empezó todo. ¿Cómo es que el orden puede surgir así, como de la nada? Y al final, ¿por qué todo esto es tan importante hoy? Muy bien, vamos a empezar por el principio. Aclaremos bien de qué estamos hablando. Es súper importante separar la idea económica de la caricatura que todos conocemos. A lo largo de la historia han existido, digamos, tres grandes corrientes de anarquismo. Están la utópica y la revolucionaria, que casi siempre parten de la idea de que la gente o la sociedad van a cambiar radicalmente. Pero en la que nos vamos a enfocar es en la tercera, la analítica. Y esta es diferente. No da por hecho que la gente de repente se va a volver súper altruista o que la escasez va a desaparecer, para nada. De hecho, parte de las ideas más básicas de la economía, que los recursos son limitados y que las personas pues actúan por interés propio. Ok, ahora veamos cómo esta idea encaja en el gran rompecabezas de la economía política. Porque esto nos lleva a un dilema que, la verdad, lleva siglos sobre la mesa. Miren, hasta el mismísimo Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, ya había planteado el argumento clásico. Él estaba convencido de que todos los beneficios gigantescos que vienen del intercambio voluntario, que al final es la base de la riqueza de las naciones, solo se podían lograr si existía un marco, un sistema, provisto por un gobierno justo. Y esto nos muestra el dilema a la perfección. Por un lado, tenemos que la prosperidad viene de la voluntad del libre intercambio. Pero por otro lado, la idea que siempre ha existido es que esa libertad necesita que alguien la fuerce un poco, o sea, el Estado, para que proteja la propiedad y los contratos. Porque sin eso el comercio se viene abajo. Es una paradoja, ¿no? La libertad parece necesitar de la coerción para poder existir. Y justo aquí es donde la historia da un giro que es fascinante. Pasaron casi 200 años y de repente algunos economistas empezaron a cuestionar esta idea tan fundamental. Se preguntaron, ¿y si la premisa de la que partimos está mal? Para que entendamos el cambio de mentalidad, pensemos en esa famosa frase que describía el laissez-faire del siglo XIX, anarquismo con un policía. La idea era básicamente una libertad económica casi total, pero siempre con ese policía de fondo garantizando el orden. Y claro, todo el mundo daba por hecho que ese policía tenía que ser el gobierno. Y entonces llegó la pregunta que lo cambió todo. A principios de los 70, economistas como Rothbard y Friedman tomaron esa analogía y la estiraron un poquito más. Dijeron, ok, estamos de acuerdo, se necesita un policía, un sistema que ponga ley y orden. Pero, ¿por qué tiene que ser un monopolio del Estado? ¿Acaso no podría el propio mercado encargarse de la seguridad y la justicia? Bueno, esa preguntita desató un debate académico increíble. Salieron pensadores como Nozick y Buchanan a responder diciendo que no, que un estado mínimo era o inevitable o totalmente necesario para no caer en el caos. Pero después de este primer choque teórico, la investigación cambió de rumbo. Se volvió más práctica. La gente dejó de debatir en el aire y empezó a buscar ejemplos en el mundo real. Y eso nos lleva a la siguiente parte. ¿Qué fue lo que encontraron estas investigaciones? Porque aquí es donde la idea deja de ser una teoría y se convierte en algo que podemos ver y tocar. El descubrimiento clave fue este. Las reglas que necesitamos para cooperar en paz y para el comercio no siempre tienen que venir impuestas desde arriba por un gobierno. Pueden surgir de manera orgánica, desde abajo, de las mismas interacciones entre las personas. Y no estamos hablando de teoría, ¿eh? Los investigadores encontraron ejemplos por todos lados, desde la famosa Lex Mercatoria, que era un sistema legal privado que manejaba todo el comercio internacional en la Edad Media,
hasta algo tan moderno como la industria de los diamantes, que funciona con sus propias reglas, casi sin prestarle atención a los tribunales del Estado. Incluso se encontraron casos de ganaderos y agricultores que resolvían sus problemas de tierra sin meterse en líos legales formales. Parece que el orden, de alguna forma, siempre se abre camino. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Bueno, un mecanismo clave es la exclusión. A ver, imaginemos las primeras bolsas de valores. Eran en esencia como clubes privados. Si alguien quería hacer negocios, tenía que ser miembro. Y si hacía trampa, lo expulsaban y se quedaba fuera para siempre. Solo el miedo a perder el acceso a ese mercado era suficiente para que la gente se portara bien, incluso con gente que no conocía. Y la otra cara de la moneda es el mecanismo de inclusión. Aquí la pregunta es al revés. ¿Cómo le hace un desconocido para demostrar que es de fiar y que lo dejen entrar al club? Pues lo hace mandando señales de confianza. Por ejemplo, invirtiendo tiempo y dinero en construirse una buena reputación, o adoptando las costumbres del grupo. La idea es romper esa barrera de la desconfianza para poder participar de los beneficios del comercio. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, es fascinante, sí, pero su verdadera importancia, el por qué de verdad nos importa, es cómo se aplica a algunos de los problemas más complicados que enfrentamos en el mundo real. La realidad es que hay muchísimos lugares donde tener un gobierno que funcione y en el que se pueda confiar simplemente no es una opción, o no se puede dar por hecho. Pensemos en las transiciones después de la caída del comunismo o en países donde los planes de desarrollo han fracasado una y otra vez, o de forma mucho más dramática en la reconstrucción de naciones después de una guerra. En todos estos casos, lo que tenemos es una anarquía práctica. No se puede llegar y simplemente imponer un montón de leyes desde arriba y esperar que funcionen. Y es justo aquí donde toda esta investigación se vuelve vital. Los economistas que estudian estas zonas de posguerra están tratando de entender justo eso. Cómo una sociedad pasa de la guerra a la cooperación cuando el Estado es muy débil o ni siquiera existe. Y la clave, al parecer, no está en diseñar el gobierno perfecto en un papel. La clave está en entender cómo la cooperación puede empezar a nacer y a crecer desde abajo, desde la propia gente. Esta cita de Peter Bolt que lo resume de una forma, diría, perfecta. La capacidad de una sociedad para gobernarse a sí misma no es solo un asunto de escribir una constitución bonita, es algo mucho más profundo. Es, como él dice, el arte de la asociación. Es esa habilidad para crear reglas y normas que de verdad funcionen en la vida real, que nazcan desde abajo y crezcan hacia arriba. Y con esto volvemos al principio, pero ahora con una mirada completamente distinta. Si aceptamos que el orden no solo se impone desde arriba, sino que también puede nacer desde abajo, bueno, eso lo cambia todo. Cambia nuestra forma de pensar sobre el desarrollo económico, sobre la ayuda internacional, sobre cómo construir un mundo más próspero. Y nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Y si la solución a muchos de nuestros problemas más complejos no está en tratar de diseñar un poder central perfecto, sino más bien en crear las condiciones para que la gente encuentre sus propias formas de gobernarse?